La seguridad es la base fundamental para la tranquilidad del ciudadano y para el crecimiento y desarrollo de la población. Y es transversal, porque abarca desde un pequeño niño que va al colegio hasta los emprendimientos medianos, mayores y por supuesto a los menores que son asaltados prácticamente en los mercados porque les piden coimas y los extorsionan. Entonces no se puede trabajar si no tenemos seguridad. Esto ya parece las épocas del terrorismo, donde yo iba con mi patrulla y hablaba con una señora y me decía: jefe, no podemos hacer negocios, porque estamos haciendo algo, vienen los cumpas y después nos quitan lo que tenemos. Entonces más o menos está pasando lo mismo y eso no se puede permitir. Al margen de las cosas que se tienen que hacer y que yo las voy a citar, lo que nosotros necesitamos es tener liderazgo y decisión, mano firme para hacer. Hay muchas cosas que van a amoblar o van a servir para expresar cómo podemos corregir y cambiar la inseguridad que hay, pero no va a funcionar nada si no hay una decisión de quien lidera el Estado, quien lidera el gobierno, porque él tiene que comerse el problema y salir al frente. Y esa es una responsabilidad que yo le he asumido. He tenido otras más a través de mi carrera, que ya la han citado aquí el señor presentador, ¿no? Chavín de Guantes, estuve en el CENEPA, también en Antauro Humala, y bueno, y en la presidencia del Congreso. O sea, no voy a tener ningún reparo en hacer que se haga justicia y que los delincuentes se vayan a la cárcel, ¿no? Que es donde deben estar. Entonces, en ese sentido, para la seguridad solamente estamos tomando la seguridad desde 4 estrategias. La primera, que tiene que ver con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La segunda, minería ilegal y formalización de la minería. La tercera, fronteras más migración. Y la cuarta, penales e INPE. Al respecto de la primera, vamos obviamente a darle muy fuerte a la inteligencia y todo lo que representa esta inteligencia predictiva para adelantarse al delito y oportuna para caer de inmediato. Tenemos que hacer investigación criminal y criminalística, policías en las calles, unidades de fuerzas especiales de la policía bien entrenadas para ir y capturar a esos delincuentes. Obviamente que las comisarías tienen que ser corregidas porque no están bien, y obviamente que tenemos que lamentablemente retirar, no es lamentablemente, tenemos que retirar policías que no hacen bien su tarea. Luego de esto, ese es, como le dije al principio, para poder hacer eso se necesita una mano firme. Y el segundo punto tiene que ver con que creo que debemos hacer una transformación a la policía. Esto significa que de nuestra Policía Nacional actual debemos tener una Guardia Nacional y una Policía de Investigación Criminal, 2 separadas. Dependen de un mismo ministro, de un presidente, pero tienen tareas diferentes. Y ya no va a ser de que un policía, por ejemplo, esté en migraciones y después aparezca en una frontera, que esté en una comisaría y aparezca en inteligencia. ¿En qué momento se capacitan? ¿En qué momento mejoran? Tenemos que tenerlos bien entrenados y dentro de es como si en la Fuerza Armada, ¿no? Uno entra a la Fuerza Armada y un año es marino y el otro año va a ser FAP y el otro año el ejército. No puede ser, pues. Tiene que especializarse en una cosa, ¿no? Entonces, y ahí ¿quiénes van a estar en la Guardia Nacional? ¿Quiénes van a estar? Van a estar las comisarías, las regiones, van a estar todo lo que es orden interno, pero de un nivel que tiene que ver con la población, las bandas, el crimen, la policía que está en fronteras, la policía que tiene que ver con la Amazonía, y todos aquellos que están en ese ámbito, que tienen que ver con el control territorial, o sea, cerca al ciudadano, donde sea que el ciudadano se encuentre. La otra policía tiene que ver con investigación criminal, criminalística, inteligencia y seguridad del Estado. Esas son tareas con delitos de mayor connotación, por ejemplo, de las grandes organizaciones criminales, las internacionales, aquellas que hacen mucho daño, tendrán acceso a la unidad de investigación financiera, entrarán a la Contraloría, Procuraduría y otras cosas más, que ya es un extenso de citar. Y finalmente, no va a funcionar nada bien si no cambiamos esa esencia que quiere el ciudadano de que el policía sea honesto,
que esté cerca a la población, que no haya corrupción. Y para eso tenemos que actuar sobre dos cosas importantes: la cultura organizacional y luego la institucionalidad de la policía, que en resumidas cuentas significan valores, principios, costumbres, tradiciones y todo aquello que tiene que ver con un buen comportamiento y afín a la comunidad. Para ello es que, como hay dos policías, van a comenzar desde sus escuelas de formación. Desde ahí se les tiene que capacitar con esos valores y principios que cité. Obviamente tenemos que tener generales que hagan bien su tarea, y si no hacen bien su tarea, obviamente también tendrán que irse, porque si no, no vamos a cambiar. Cambian todos, si no, no se cambian las cosas. Entonces, ese es un proyecto que visa ya cosas más lejanas, ¿no? Un mediano plazo, largo plazo, y que es necesario hacer en el Perú. Rápidamente les hablo de lo que es fronteras. Son inmensas nuestras fronteras. Son permeables, están las unidades de la policía y la Fuerza Armada, están en diferentes lugares, no es fácil de controlar. Tenemos que juntar a la Fuerza Armada y la Policía en núcleos a lo largo de la frontera, tenemos que tener medios modernos para poder controlar con satélite o si no con drones determinados lugares de la frontera, saber por dónde se meten los ilegales, los inmigrantes ilegales, y poder detenerlos y tenerlos en unos centros de detención temporal. Entonces tenemos que hacer todo eso, ayudados obviamente con quienes corresponden. Entra ejército, entra la policía, entran otras entidades del Estado que tienen responsabilidad. Y me olvidaba decirles también que en la seguridad, en lo que le corresponde a la Fuerza Armada del Ejército, también tiene que ser considerada, pues la Constitución misma le da las posibilidades de hacerlo. Luego, el tema de los penales. O sea, hay 104 o 103.000 internos, pero tenemos cárcel solamente para unos 47 o 48.000 internos. Nos falta casi la mitad. Entonces nosotros nos estamos proponiendo a construir 5 cárceles de 5.000 internos, una para menores de 2.000 y una para reos de alta peligrosidad también de 2.000. Y obviamente que hay mucha gente que está detenida en cárcel pero no está procesada. Tendrán que hacerse los procesos, tratar de hacerlo rápido y retirarlos. Asimismo tienen que funcionar los grilletes, pero sí tenemos que desahogar las cárceles y hacer otras de inmediato. El INPE tiene demasiados problemas, tiene que hacerse una reingeniería en el INPE, desde sus jefes hasta los que están en los últimos escalones de la jerarquía. Tienen que tener un plan de carrera, tienen que ser entrenados, tienen que tener sus escuelas, y etcétera, etcétera. Y tienen que entender que si no hacen sus tareas como debe ser, se van o se les denuncia. Por eso vuelvo a lo mismo, se tiene que tener decisión política en la cabeza, que eso es importante.